mejor porque ahí me aseguro que no me mandé una macana a la hora de graficar. Pero por lo menos 2. Entonces, otra cuestión que voy a tener que tener en cuenta cuando vaya a hacer esto de interpretar con Lagrange es que para n grado de polinomio, para grado 1 voy a necesitar 2 puntos. Ay, Gaby, te perdí. Para grado 2 voy a necesitar 3. Para grado 3, 4 puntos, y así. Para n grado de polinomio voy a necesitar n más 1 puntos, o nodos. Y ahí ya estaríamos con la teoría básica como para arrancar. Todo lo demás está en el bendito Burdel. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo este que está acá. Dice, considerando la función coseno de x y el valor 0,45, el valor en 0,45 de esa función, ¿sí? Y me dan como dato 3, ahí creo que se escucha bien, 3 puntitos, 0, 0,6 y 0,9. ¿No? Todos conocemos la función de x, ya sabemos que en el 0 me da tanto, 0,6 más o menos. Lo que voy a necesitar armar para tener este polinomio de Lagrange. Los coeficientes que se llaman de Lagrange multiplicados por los valores de los puntos en la función. Puntos datos, la función. ¿Cómo saco esos coeficientes? Con estas formulitas que están acá. Acá la profe se tomó un trabajito de poner en qué página está el Burdel, pero me parece que es del Burdel 7, no importa. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hace una diferencia entre quiénes. Los puntos que me dan de datos. Con la salvedad de que, por ejemplo, el coeficiente 0 no voy a tener en cuenta el punto 0. Por el coeficiente 1 no voy a tener en cuenta, siempre en el denominador. Voy a tener en cuenta, no voy a tener en cuenta, el punto 1, y para el coeficiente 2 tampoco voy a tener en el numerador el x2, el punto A. Estas son formulitas que se van armando, no tienen nada de fantástico, igual abajo en la siguiente, cómo se arman. Javi, ¿Se cortó? no sé, yo Sí, se estaba cortó. hablando acá con... Me parece cortó un que poco. como que se cortó un poco porque yo, por eso me ¿Me cambié de perdiste? ventana. No, pero acá Ah, estoy. mira. Si se ve lo que estoy proyectando. Sí, yo te Bueno, veo ahora. A mí, un sí. segundito nada más. ¿Escuchó algo de lo que dije o no? Creo que se entendió igual, ¿no? Sí. A ver si alguien... ¿No? Bueno, ¿Alguien entonces vamos a la otra. necesita paso de página? Eso, ahí está. Porque acá, miren, los mismos coeficientes de Lagrange. Ya tengo 3 puntos, entonces voy a armar polinomios de qué grado, dije. Grado n y n más 1 será grado 2 porque tengo 3 puntos. ¿Sí? Entonces voy a necesitar el coeficiente en 0. Ahora miro el primer L0 de Lagrange. X, ¿quién sería? El que estoy considerando, pero no lo toco. No, una incógnita todavía. Reemplazo con los valores del resto de los puntos que me dan. ¿Sí? Eso van a ser el numerador. Pero en el denominador sí lo coloco y hago la diferencia respecto de los demás puntos. Es fácil. L0. Para L1 hago exactamente lo mismo, nada más que ahora voy a considerar quién. 1. Miren que lo único que considero, ahí te... ¿Ah, Javi? Yo sí, pero te escucho como cortado. No sé si los demás también. Tengo buenas... Sí, pero te Para. escuché medio cortado. Denme un segundín que me voy a colgar de mi celu a ver si ahí Igual mejora. igual se entiende como está escrito. Con los dibujitos. Sí.
pensado para que no se corte. Dale. ¿Listo? A ver, un segundito que me parece que se desconectó la profe. Caso. Ay, tu tía. Bueno, no se escucha nada de lo que digo. Bueno, estoy tratando de entrar hasta el celular. Marca como que tengo buena señal. Alguien está hablando y no. Acá. Entrar. ¿Cómo estás?
Bueno, hay otra que escucha. A Gaby tampoco la escuchan entonces. Oh. Que era solo yo. Ahí escuché a alguien. Ahí se te empezó a escuchar, Cari. Ahí volví a entrar, no sé. Me parece que. Yo también volví a entrar. Bueno, pensé que era Yona. Ah. Bueno, ahí voy. Nada. Ahí vamos. Ahí estábamos más o menos, porque yo había explicado, pero no sé si se escuchó. Ahí está, ahí es donde teníamos los 3 polinomios de Lagrange, después los 3 puntos porque íbamos a hacer una interpolación cuadrática. Con estos tres coeficientes lo que hago es, los voy a usar, los voy a guardar para multiplicarlos por el valor de esos puntitos en la función que me den. ¿Sí? Vamos a la otra, así se ve con el número. Listo. Bien, ahí te escucho. Uno. Entonces, lo único que hago es reemplazar valores y si miran, las que están en cajita celeste, después de resolverlo, esto ustedes lo pueden hacer, van a ver que me quedan polinomios de segundo grado, ¿sí? Están acomodaditos como más lindos, digamos. Es fácil de ver que me queda un x cuadrado en cada uno de los coeficientes. Ustedes le pinchan el globo a cualquiera, ¿eh? No me levantan una contestación, un hola, un algo, como para que se sientan. Somos gente mayor acá. Bueno, después de resolver esto, vamos a la otra entonces, porque la tienen re clara. ¿Se escucha lo que digo? Sí, te escucho, así que guarda, Gaby. En el L0. En el 0, sí. La distributiva para que se vea que hay un x cuadrado, pero sí. no es necesario hacerla. Necesario, claro. No se lo pedimos, o sea, no se pongan a hacer esa distributiva porque a veces se les complica. Y con que quede expresado con los productos está bien igual. Bien. Buenísimo. Y así me pareció. Vale. Entonces, mejor, más fácil todavía. Solamente poner los valores que corresponden y listo. Sigo con mi receta. Vamos a la otra entonces, así vemos aunque sea el dibujito. Bueno, acá lo único que hice fue colocar los valores, estos datos que me dieron los noditos en la función. Está fácil, porque
fáciles, 0, 6, 0, 9 me dieron estos 3. Ahora sí puedo armar mi polinomio. El valor de estos puntos en la función multiplicado por el coeficiente que corresponde. Les toca jugar un ratito más, con acomodarlo o ponerlo para que quede más lindo, como ustedes quieran. Acá no hay nada que descubrir. Vamos a ir a la otra, me parece. ¿O alguien tiene alguna duda de esto? No. ¿Dudas? No, profe, hasta ahí no. No, siga la flecha. Bueno, bárbaro. Bueno, y ahora vemos, acá nos robamos un cacho. Este polinomio de arriba sería teóricamente el que me quedó. Acá abajo está la función coseno, que estas la conocen. Marcadito los puntos que me dieron de datos, usé para crear mi polinomio interpolante. Otro porque en el otro se ve. Y yo, hola Gaby. Sí. Sí. No, ¿Algo de duda de esto hasta acá? Por ahora no, profe. bueno, paso Dale, de bárbaro, gracias. Sí, bueno, acá en esto, miren, acá me mandé yo una macana, pero de psicótica. ¿Por qué? Porque la unión entre cada uno de estos puntos que me dan a mí tiene que ser un polinomio de segundo grado. Y si ven, yo hice una rayita rosa, queda más linda, pero tendría que ser una curvita. Intenté hacerlo y no me dio. Así que bueno, confío en que a la hora de ustedes realizarlo, acuerden de que no es una recta, porque una recta es un polinomio de primer grado, ¿sí? Tiene que tener una curvatura débil. Lo que voy haciendo es unir los puntitos que me dieron de datos. Analizo el punto, la función, y me da eso que está ahí abajo. La última parte es la verificación de lo que hice, porque ahora es solamente una receta y no sé si me... ¿Dudas de cómo se arma esto? No. Aparte la función es bastante conocida, coseno. ¿Sigo? Sí, después, bueno, tienen que mirar la parte teórica de por qué Claro. de los polinomios. Ahí está, Sí. ahí escucho. La verdad que escuché al profe y después se me fue. A ver, Gaby, escribí. Me parece que está evaluada en coseno. Habría que probarlo igual, ahora podrían calcularlo ustedes, porque después dice, ahora verifico en el polinomio cómo es el resultado. Así que podemos ir acá y acá está el reemplazo. La otra era la F en 0,45 y este va a ser P en 0,45. ¿Se ve? A mí se me escucha muy bajo. Uy, yo no sé cómo se sube. No tengo auriculares, estoy hablando en la compu. No, profe, usted se escucha bien. Ah, pero ¿vieron lo que les mostré recién? O sea, Karina se ve que le anda horrible internet. F en 0,45 es la función coseno. Y acá está el valor que les da. Y después evalúo en el polinomio a ver cuánto daba.
Ajá. Sí, ahí se entendió. Ah, y se Sí. escuchó. Sí, y si tenemos el valor de la función, podemos sacar un error con respecto al, al valor evaluado en la función. O sea, ustedes podrían hacer la diferencia entre esos dos valores para ver qué error absoluto tienen. Sería verdadero, profe, ¿no? Sí, en ese caso sería verdadero. Lo importante de todos estos ejercicios es que ustedes a los puntos que tienen, ustedes van a tener una tabla de puntos. En este caso justo son 3 puntos los del ejemplo. Pero si ustedes tuviesen una tabla de más puntos y quieren hacer una interpolación cuadrática y necesitan solo 3, van a tener que buscar las diferencias Y se de le ese cortó, punto. profe. No sé qué pasa. Yo estoy acá en el centro, Karina está cerca de Plotier, entonces debe ser Discord que anda mal. ¿Ahora se escucha o no? Sí, ahora se Yo- escucha. yo- Lo de la tabla de Escucho, puntos. Gaby. Yo me quedé ahí. Bueno, igual ahora yo lo muestro en el ejemplo que voy a hacer con Newton y vale para Lagrange también, porque el ejemplo de Karina tiene 3 puntos, 3 así que no puntos. hay dudas, hay que usar esos 3 y listo. Pero si ustedes tuviesen una tabla con más puntos y quiero hacer una interpolación cuadrática, voy a elegir los puntos que estén más cerca del 0,45, o sea que la diferencia entre cada valorcito de la tabla y el 0,45 que sean las más chicas, o sea, las 3 menores. Si ¿Para la qué? interpolación es lineal, es lo mismo, profe, también, ¿no? Claro, pero ahí vas a usar un solo punto, así que vas a irte al más cerca. Ah, bien. Igual, sí. Siempre es eso como para qué, para no tener tanto error, porque si vos usás, vos podrías interpolar en cualquiera de los puntos, podés elegir cualquiera 3 puntos de la tabla y te va a dar un polinomio interpolante. Lo que pasa es que va a ser un polinomio que a lo mejor te va a dar más error cuando vos evalúes en cualquier otro punto que lo evalúes en ese polinomio. Gaby, a lo Sí, último dijeron, no sé porque bueno, yo hablo, espero que alguien me escuche. sí se escucha. Ay, ahora te escucho perfecto, estás al lado mío, parece. Escúchame, Ujú. dijeron eso de que al final lo único que hacíamos es comprobar en la función. Yo lo escribí en el chat por las dudas, porque no sé si, ¿sí? Se comprueba que el polinomio que hiciste comparativamente con el valor de la función, a ver si estoy muy lejos o no. Claro. Una aproximación buena o mala. No, bueno, no sé si lo ven. La verdad que no sé qué dijeron, por eso, perdón. Ujú. No, está bien. Lo que habría que evaluar después es el error. Algunas veces lo que se hace cuando no tienen el valor de la función original, acá en este caso tenemos la función, se hace un polinomio de grado 3, por ejemplo, que se supone que va a ser mejor aproximación a la función que uno de grado 2. Entonces podríamos sacar el valor y compararlo con el de grado 2 para decir, bueno, saco un error comparado con uno de mejor aproximación. Pero en este caso que tenemos la función, eh, directamente comparamos con el verdadero, diríamos. ¿Hasta ahí todo bien? Más allá de de los percances auditivos. Sí, profe. Bueno, les muestro el de Newton. Voy a cambiar de ventana. A ver si puedo acá.
¿Se ve el OneNote? Sí, se ve, profe. Bueno, acá Newton. Si yo tengo una tabla de puntos dada, X, Y, y tengo estos puntos. 1, 1,3, 1,8, 2,2 y 2,5. Y los valores de la función en esos puntos, tengo 0, 0,5247, 1,176, 1,577 y 1,833. Y me piden interpolar, entonces le voy a poner acá punto de interpolación en 1,7. Entonces ustedes podrían venir y decir 1,7 está acá entre 1,3 y 1,8. Tengo y uso 1,3, 1,8 y 2,2, por ejemplo, si quiero armar un polinomio de grado 2, o me puedo ir para los tres siguientes, o puedo elegir cualquier otro punto. Pero lo que voy a hacer primero es evaluar las diferencias. Uy, ¿qué le pasa a esto? O sea, acá voy a tener las diferencias. Voy a hacer una tablita con las diferencias que van a ser la diferencia entre cada uno de los X y el punto 1,7. O sea que voy a tener, la primera diferencia va a ser 0,7. Las diferencias son en valor absoluto. Después 1,3 con 1,7 me da 0,4. 1,8 me da 0,1. Y 2,2 me da 0,5. Y 2,5 me da 0,8. Entonces yo tengo que elegir si tengo que hacer para un polinomio de segundo grado, tengo que elegir 3 puntos. Así que yo voy a venir acá a mi tabla de diferencias y voy a ver cuáles son los que están más cerquitas. O sea que voy a tener 0,1, 0,4 y 0,5. ¿Sí? Así que mi tabla para armar el polinomio, o sea, los puntos que voy a tener, yo le podría poner acá X ordenados van a ser, mi X0 va a ser 1,8, X1 va a ser 1,3, X2 va a ser 2,2. ¿Se entiende eso? Profe, yo no logro entender por qué eligió esos 3 puntos. Porque son los que más cerca están de 1,7. Claro, porque yo tengo Bien. una nube de puntos dadas, o sea, una tabla, no conozco a la función en este caso, entonces yo tengo acá una tabla de puntos y tengo que elegir 3 puntos que estén más cerquita del que voy a interpolar. Entonces es como que yo tengo acá mi función y, o sea, tengo algunos puntitos que son los que conozco. Y yo tengo por acá el 1,7 para interpolar, entonces lo que tengo que ver
es que sean los que están más cerquita del... A ver, acá está. Estos son los X. X0, X1 y X2. ¿Cuáles tienen menos diferencia o cuáles están más cerquita de 1,7? Entonces, estos tres son los que están más cerca. Entonces, ¿cómo hago? Los ordeno de menor a mayor. 1, 2 y 3. Estos tres. Y no me importa que este sea que esté primero y que sea más grande que este. Los ordeno por diferencias. ¿Sí? Sí. Entonces, es como que yo tengo mi tabla dada y la ordeno para tener menos error. Entonces, ahora le pongo el i que le corresponde a cada uno de esos valores. Para 1,8 era 1,176. Para 1,3 era 0,5247. Para 2,2, 1,577. ¿Y esto qué es igual? Y es igual a las f en esos x, y. Y estos los llamamos xy. Y ya tengo acá la tablita. Y si ustedes miraron el apunte o la teoría, a la primera columna, que serían los valores de la función en los puntos que yo voy a usar, le llamamos diferencia dividida 0. O primera diferencia dividida le llaman también. Y esto va a ser el coeficiente a sub 0 del, del polinomio. Yo le voy a poner acá como para irnos guiando. Gaby, te quería contar antes de que Sí. continúe. Sí. Ahí les pegué una imagen justamente en el chat donde, bueno, se muestra cómo se aproxima la función f con un polinomio p de x, que es lo que está en la teoría, y el término del error, más que nada para acotar y complementar lo que preguntaba la compañera recién. Fíjense que el error queda afectado por el producto de los x menos los x sub i que nosotros elegimos para hacer en el método. Entonces, ahí se dan cuenta de que si ustedes utilizan los x que tienen más cercanos al punto que van a aproximar, ese error disminuye. Por eso nosotros, no es una cuestión de que elegimos los 3 puntos más cercanos porque sí, sino porque a partir de esta demostración vemos que el error va a disminuir porque está justamente afectado por estas distancias. Un acote ahí bastante teórico, sí, ¿no? No, pero está bien. Para que lo vayan viendo y relacionándose con las ecuaciones también. Es bastante importante. Sí, porque después vamos a hacer ahí en el PDF que les compartí el lunes, hay un ejemplo donde se calcula el error con esta expresión que compartió Eric. O sea que cuanto más chicos son esas diferencias, más chico va a ser el error. Pero por ahí tienen el porqué si lo quieren ver en la ecuación. Gracias, Eric, buenísimo. Bueno, ahora, cuando ya tenemos la primera columna armada, tengo que irme a la segunda para armar la primera diferencia dividida. Le voy a llamar DD1. Y lo que tiene esta, a ver, acá, para que sea como está en el libro, la misma expresión, esto va a ser la F de
xy menos 1 y xy, o sea, es la diferencia, a ver qué, ¿lo hice bien? Sí. Dividido la diferencia entre los puntos xy y xy menos 1. En esta primera columna, ¿no? O sea, lo que estamos armando son diferencias divididas. Y ahora vamos a ver cómo se arma. Me quedó medio chica la columna acá. Si nosotros tenemos acá la formulita con los subíndices que entran en juego, esto acá lo que vamos a usar va a ser la diferencia entre, o sea, la xy menos 1 y la xy dividido el punto xy y el anterior. O sea que yo voy a usar el valor que está acá y el que está acá en la segunda fila y en la primera fila para armar el de la segunda fila en la segunda columna. Entonces voy a tener una f de x1, x0. Acá no me alcanza esto, pero acá podríamos ponerle que esto es y igual a 1, la fila 1 va a ser y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. Y las columnas va a ser j igual a 1, j igual a 2 y j igual a 3. Ahora voy a armar la otra. Acá vamos a hacer al lado. A ver si lo puedo achicar acá un poquito. Ahí. Ay, no sé por qué no me deja. No me deja moverme con el mouse. Vamos a calcular acá al lado. Acá. F de x1, x0 igual a la f en x1 menos la f en x0, un menos, dividido x1 menos x0. No me quiere dar bolilla esto. Si a esto le llamamos, a ver, quiero ver si lo puedo seleccionar, así lo muevo. Se me fue cualquier cosa. J igual 1, J igual 2. Estoy en la columna 2. Entonces, acá voy a poner f de x1
Y x0, ¿qué es esto? La diferencia entre f en x1 menos f en x0 dividido la diferencia entre los puntos x1 y x0. Estas tablas de diferencias están en el libro de Burden con mayor cantidad de filas y mayor cantidad de columnas. Pero para que vean cómo las vamos armando. Entonces acá me va a quedar f en x1 era 0,5247 menos f en x0 que era 1,176 Tengo que respetar los signos. Si yo tuviese signos negativos, los tengo que poner, dividido x1 menos x0, que sería 1,3 menos 1,8. Eso me da 1,3026. Si ustedes quieren ir haciendo las cuentas para chequear. Bueno, sí. X. A ver si no lo puse. Sí, para que chequee porque no quiero decirles mal. A ver. Sí, afecta. Es f de x1 menos f de x0. Sí, está intercambiado el nombre, diríamos. Esto que vos decías acá arriba. Sí, lo que pasa es que si yo lo pongo así, como que lo estoy poniendo f de las dos, sí, capaz que le tendría que cambiar el orden, pero el orden es así como está acá, como lo escribí acá. Sí, acá debería ser al revés. Vamos a arreglarlo. A ver si lo puedo ampliar. Para no meter mal acá. Acá sería xy. Sí, para que no nos quede mal. xy menos 1. Ahí. Bueno, acá viene la primera diferencia en la fila, la columna 1. Fíjense que este valor de 1,3026 nos queda acá y nos va armando como una matriz diagonal. Ahora, si yo sigo con esta modalidad, el que tengo que calcular acá va a ser f de x2 y x1. Entonces lo voy a calcular acá al lado, f de x2, x1, y eso va a ser igual a la diferencia entre f de x2 menos f de x1 dividido x2 menos x1.
f en x2, ¿cuánto era? 1,577 menos 0,5247 y abajo es x2 menos x1, o sea que va a ser 2,2 menos 1,3. Eso me da 1,1692. A la columna 3 y voy a sacar la diferencia dividida 3. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tengo, para un polinomio de grado 2 voy a necesitar, ahora lo vamos a averiguar, pero voy a necesitar 3 diferencias. Bueno, ahora como ven, vamos armando con el 1,176 y el 0,5247, armo la primera diferencia dividida. Después paso a la siguiente fila en la misma columna. Y ahora, con estos dos valores, necesito, ¿por qué pasar a la siguiente fila en la misma columna? Porque necesito de los dos valores para poder armar la tercera diferencia. Y la tercera diferencia ya va a ser función de tres parámetros, x2, x1 y x0. Entonces acá voy a tener f de x y menos 2. Esto está al revés. Esto va a ser f de xy menos 1 y xy menos 2. Así nos queda bien coherente. Dividido xy menos xy menos 2. ¿Cómo calculo esta tercera diferencia? Decía, en la tercera yo tengo que usar los valores de la segunda. Entonces mi diferencia va a ser entre esta f de x2 y x1 menos la f con x1 y x0 dividido xy menos 2. ¿Qué sería acá lo que va? Acá abajo. x2 menos x0, porque fíjate que x2 es tu último. Empieza en 0, 0, 1, 2, 2 menos 2 es 0. Eso es lo que hay que tener cuidado de no equivocarse, porque los x se mueven así. O sea que vas a hacer la diferencia entre el último y el primero. Entonces pongo directamente el valor de las diferencias, que voy a tener 1,1692 menos 1,3026 dividido 2,2 menos 1,8. Y eso me da menos, a ver si lo puedo hacer más prolijo ahí.
menos 0,3334 o 5, depende si usaron más decimales, les puede llegar a dar con 5 ahí, pero ese es el valor negativo. Entonces, lo que miramos es que acá nos van a quedar en esta primera, en la diagonal diríamos, nos quedan unos valores que son los que nosotros vamos a usar para armar nuestro polinomio. El polinomio le vamos a llamar polinomio 2 porque es de grado 2 y va a ser igual a un coeficiente a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 por x menos x1. Acá tengo, este era, bueno, ahí lo voy a borrar para que... Los coeficientes van a ser a sub 0 va a ser el 1,176, a sub 1 va a ser 1,3026 y a sub 2 va a ser menos 0,3334. Esos son los coeficientes con los que yo armo mi polinomio. Y me termina quedando 1,176 más 1,3026 por x menos 1,8 menos 0,334 Voy a correr todo esto si no molesta. No va a correr así. Por x menos x sub 0, que es 1,8 por x menos x1, que es 1,3. Y este es el polinomio obtenido por las diferencias divididas de Newton. Si quiero saber cuánto vale en 1,7, que era el valor que nos pedían, tengo que reemplazar acá. Me da 1,0591. ¿Se entendió? O sea, por ahí lo más complicado es ver las diferencias, pero una vez que las tenemos ya podemos armar. Profe, Sí, quería consultar más que nada del ejercicio del TP1. Cuando sacás el error al terminar todo esto, en el TP1, Sí. como no tenés la función, la parte de arriba la considerás como 1, donde dice fn elevado a la n más 1, y después te dice el error. Entonces, esa parte no la tenés. En el práctico, a ver para qué busco el práctico.
Parece que es la fórmula que compartió Eric. Claro, esa fórmula, pero la parte de arriba no la tendrías en el caso del ejercicio del TP igual. No en este, que en este sí te da la función, creo. ¿Qué ejercicio del TP es? El primero. Analice qué consecuencia trae este criterio. ¿Eso? ¿O no estamos hablando del mismo práctico? A ver. Sí, sí, el primero que te pide calcular el error, ¿no? O sea, el error de truncamiento, te dice. Analice qué consecuencia trae este criterio en la expresión del error de truncamiento. Eso es lo que les comentaba Eric recién, que las diferencias al ser cada vez más chicas van a tener un error de truncamiento menor. Ustedes no tienen la F, pero lo que estamos analizando es los productos. Si no tienen la F, Está bien, está bien. No lo calculamos. Está bien. si no tienen la F, no pueden acotar ese error porque no van a tener cómo hacer las derivadas y eso. Pero si tuviesen la F, pueden hacer las derivadas. Eso justo está en un ejemplo que está en el apunte que le subí el otro día. Claro, sí, sí, porque ahí tenías la función. Está bien. Sí, si tienen la F, ustedes la pueden acotar porque ahí la pueden derivar todas las veces que, como dice la formulita. Lo que tienen que saber es que el polinomio obtenido por Newton o por Lagrange es el mismo. Hay un único polinomio que pasa por 3 puntos. Por esos 3 puntos, no pueden haber distintos polinomios. Son 2 métodos para obtener el mismo polinomio, diríamos. ¿Hago una consulta? Sí. ¿Por qué en A1 usó 1,3026 y no 1,692? En el polinomio. ¿En el coeficiente? Sí. Porque esas diferencias, las que van quedando en la diagonal, son las que usás como coeficientes. A ver, ahí sí puedo compartir el libro. Espera, me cambio de ventana. Fíjate lo que te va diciendo acá, cómo vas armando las diferencias divididas y esas diferencias divididas, o sea que hay toda una deducción de cómo llega a la tabla esta que estamos aplicando nosotros. Lo que pasa es que para eso tienen que mirar un poquito el libro de la teoría, ¿no? Pero acá está cómo se arma, ¿ves? La primera. Entonces, el coeficiente A1 va a ser resultado de esta diferencia, que es la que tenés acá en la tabla, que es esta. El A0 es la función evaluada en el primer punto, o sea, el término independiente es el f en x0. O sea, este es el A0, este es el A1, y después ya te va quedando, siempre te va quedando la primera, diríamos, de la columna, es el primer valor, el que te va armando esa diagonal. Ok. Pero sale de acá. ¿Cómo los va deduciendo? Sí, de los puntos que estamos evaluando. Uh-huh. Sí. Sí, está bien. De ahí sale. Entonces, eso es lo que por ahí consultaban. La ventaja de Newton es que si ustedes tienen que hacer una interpolación de un orden mayor, estas diferencias ya les sirven.
y lo único que tienen que hacer es buscar más puntos para seguir avanzando en columnas, ¿no? Porque si yo quiero ir a una columna 4, voy a necesitar un valor acá, un punto más, para poder obtener otro valor acá abajo y generar otra diferencia acá en la 4. Es esto que está acá. Bueno, esto está hasta las 3, hasta la diferencia dividido 3. Esta le llama 0, 1, 2 y 3. Bueno, ¿se entendió cómo funciona? Profe, Sí. estaba pensando en el TP. En el TP tenés 4 puntos y bueno, tenés que usar los 4 sí o sí porque es un polinomio de grado 3. ¿Por qué ahí es necesario igual ordenarlos de menor diferencia a mayor diferencia con el valor verdadero? Porque si están todos multiplicando igual. O sea, da lo mismo si se esté multiplicando al principio porque después lo va a tener al final porque usas todos los puntos. O sea, multiplicando la diferencia del verdadero con el que tenés en la tabla. Sí, justamente ahí dice que analices. Lo que deberían hacer en ese ejercicio es hacerlo sin ordenar y ordenando, a ver qué pasa. En el polinomio 3 daría ahí lo mismo, el error. ¿No? Porque no es lo mismo, usás todos los puntos, sí o sí. En el 2 no, ahí agarrarías los dos, como hiciste en este Claro, ejercicio. sí. Sí, cuando usas todo, sí, te queda igual, diríamos, sí. Ah, bien, bien. Buenísimo. Ujú. Pero siempre ordénenlos para no cometer errores, porque si no, es como que no se acostumbran a hacerlo de esa manera. Pero sí, en un polinomio de más puntos, está bien, te va a dar lo mismo. Claro, claro, en este porque te pide polinomio 1 y 2 también. Entonces sí o sí tenés que ordenarlo para Sí. hacer los otros dos. Ujú. Bueno, esto se puede codificar. Y yo estuve haciendo algunas pruebitas hoy y les tengo que mostrar. La pruebita mía, que no verifica, no me da el valor, me da mal, o sea que tengo que encontrar mi error. Muestro que estuve intentando por lo menos y que después Eric les va a mostrar, yo se los voy a mostrar, pero Eric les va a mostrar cómo armó esto, porque yo le mandé mi polinomio con este ejemplo, mi código, y acá está el que generó Eric. Acá, a ver si se ve, ¿se lee ahí? Sí, sí. Acá los parámetros de salida que puse serían el punto a interpolar. La T sería la tabla o la matriz que forma esa tabla, esa matriz diagonal que tenemos que armar acá. La función se llama polinomio de Newton o como le quieran poner. Y los parámetros de entrada van a ser el vector X, donde van a estar todos los valores de X. El Y, donde están los valores de F en X. Y PI es el resultado diríamos esto, el polinomio evaluado en este punto XY. No sé si les dije mal acá lo que era PI. Era el polinomio evaluado en XY, es el PI.
Y acá está el punto este que sería el 1,7 para el ejemplo que les mostré recién. Entonces acá, para armar la tabla, primero definimos una matriz de n por n, porque voy a tener por la cantidad de puntos voy a tener 3 filas y 3 columnas. Entonces puedo decir que n va a ser la longitud de este vector. La armo primero llena de ceros. No sé si haría falta, pero bueno, la armo llena de ceros y después le digo, sí, la tengo que armar porque necesito tenerla completa, armada de n por n con los ceros. Y acá le puse disp yo para ir probando. En la primera columna, o sea, para la columna 1 y todas las filas, voy a tener los valores de la f en esos puntos, o sea, los valores del vector y, que es esto que teníamos acá. Para 1,8, 1,3 y 2,2 voy a tener estos valores que están acá. 1,176, 0,52 y 1,577. Después hay que armar las diferencias. Y para armar las diferencias es donde me costó un poco, bastante. Pero para ir armando la formulita de las diferencias y que me sirva para todas las columnas, porque yo debería ir generando a ver cómo me varían los índices. Y empiezo desde j igual a 2, ¿por qué? Porque a la columna 1 yo ya la definí. Entonces voy a ir desde la 2 y para las filas voy a ir evaluando las filas en esa submatriz que me va quedando. Por eso son estos subíndices de acá. Yo se los comparto para que ustedes lo traten de sacar también. Igual acá estoy teniendo un error, o sea, la matriz la arma, porque acá la estoy viendo, pero estoy teniendo un error cuando hago este producto. Seguramente es un error acá en los índices. Así que, pero bueno, esto sería como una forma de hacerlo. En el libro les muestra otra, pero por ahí es medio confusa, que eso por ahí me costó, porque en el libro tiene los subíndices empiezan en 0. Entonces, como empiezan en 0, medio que no los podemos usar textuales como están acá. Habría que adaptarlos. Pero esta sería la formulita de las diferencias divididas. Y después hay que aplicarle la productoria. Bueno, si quieren, yo les copio esto para que traten de armar esta parte de los productos a ver si logramos el resultado. Lo voy a copiar acá. Habría que arreglar el for donde hace el producto. Eric, vos explicarás tu código porque está demasiado elevado para mí. Como quieras, pero va, lo íbamos a ¿Cuál mostrar es? yo lo hice
Lo Ese hice era, por no, hacerlo nomás. eso, pero no, tratemos de que por ahí traten de ver dónde está el error acá en lo mío, en lo de el for, ese for último, donde calcula la productoria y por ahí ya les queda el código. Yo no alcancé a arreglarlo, no me da, o sea, tengo que seguir mirando los índices un poquito. ¿Alguien se animó a hacer alguno de los códigos como para avanzar más rápido en los cálculos? Parece que después del parcial quedaron demasiado relajados. Profe, entonces, aunque no está en el TP, también hacemos los códigos, ¿no? De cada uno, cada método, para tenerlo. Sí, sí, la idea es que por ahí te sirvan para ir más rápido. Nosotros, por ahí se los mostramos, pero no sería necesario que, o sea, no se lo tienen que aprender de memoria ni nada de eso. Tienen que poder, si quieren, para ir más rápido como herramienta, sí. Ah, dale, dale. ¿Mm? Qué poquitos que somos hoy, ¿no? Sí, Faltaron muchísimos. ¿Estaban con parciales, chicos? Ya no nos quieren ver después del claro. viernes Sí, me Y creo parece que que es igual. tuvieron muchos parciales, ¿no? Sí. Algunos rindieron termodinámica, me parece que quedaron de cama. Nietzsche. Es difícil, termo, ¿eh? No Mm. cualquiera te rinde un parcialito de eso. Bueno, yo les diría que aprovechen y por ahí nos consulten porque ya seguro que Sofía después va a seguir con el programa, porque si no, no llegamos. Y ahí estoy viendo que después ya vienen trazadores cúbicos. Así que... Ah, y regresión. No sé qué irá a dar este viernes, pero sería bueno que ya por ahí lo que es interpolación lo dejen cerrado.